¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Radio Pirata y el día de hoy vamos a hablar del disco de Soda Stereo, Signos. Comenzamos. Bueno, el día de hoy me acompaña mi hermano Rodrigo. ¿Cómo estás? Impresionado, ¿no? La neta, sacado de cuadros, sacado de pedo, sacado de onda, ¿no? Y no por los 40 años de este disco, ¿no? Que hoy vamos a hablar de los 40 años de... Que sí me saca de pedo, obviamente. El que hayan pasado 40 años y parece que fue ayer cuando lo estabas abriendo para poner ese acetato, que hoy no lo tenemos, ya habíamos hablado de que desapareció, ¿no? Hay un... No sé si es el espíritu de Cerati, no sé si es el espíritu del Ferolachas, pero ya iremos desmenuzando todo lo que ha pasado. Esta es como una toma 2 de este programa, ¿no? Porque estábamos grabando Sí. y empezaron a suceder cosas paranormales, ¿no? Cosas bien locochonas. Las latas se empezaron a mover, que ahorita hablaremos de estos patrocinadores. Sí. Obviamente antes que le den like, Se lo compartan y se suscriban, ¿no? Sí, a ver si lo podemos recuperar. Obviamente, pues ya lo subiremos tal cual, pero a lo mejor un especial de lo que pasó, ¿no? De las cosas raras que pasaron, porque no fue una, fueron las dos, y no una vez, sino varias veces se movieron. Se movían las latas, ¿no? Ajá. O sea, de acá pero solitas, ¿no? Así, y aparte sin hacer ruido, ¿no? O sea, No como que hacían ni ruido. Ahorita que o sea, de hecho ahorita que la arrastré, hacen ruido y O sea, no hace rato no hacían ruido. No. En fin, obviamente agradecer a nuestros patrocinadores de Perro Loco, ¿no? Así es que, bueno, pues ya desde el programa anterior nos están patrocinando. El buen amigo Luis y el buen amigo Lalo. Un saludo. Y sí, pues ya, ¿no? Son los primeros que han confiado en el proyecto de Radio Pirata. Adiós, carta blanca, ¿no? Bueno, en algunos sí estará por ahí todavía nuestra cartita blanca, que es la baratita, Sí. ¿no? La que nos alcanza, ¿verdad? Humildemente, ¿no? Sí, pues estamos comenzando igual que ellos y pues poco a poco, ¿no? Iremos colaborando en más cosas. Y bueno, y hablarles de hoy nos tocó Esta chelita sabrosa, la verdad es que Perro Loco se ha aventado unas muy buenas, ¿no? Esta es una, ¿qué dice aquí? Acá es New England IPA. Ajá, una New England IPA, NEIPA, 6.5 de alcohol para los que les gusta la chelita, pues cargada, ¿no? Jocosa. Pesadona. Coqueta y ligera, porque las IPAs son ligeras, pero, ¿no? Cargadas de alcoholito. Sí, pero aquí tengo mis apuntes, porque como lo decía, ¿no? En el programa anterior, pues ya si lo dejo a la memoria no da, ¿no? No, pues no. Entonces es famoso por su apariencia turbia y aromas frutales. Turbia, jugosa, aromática, con notas a mango, piña y naranja. Amargor más suave que una IPA clásica. Y se lleva bien con tacos al pastor, comida thai, hamburguesas, alitas, quesos cremosos y comida picante. Venga de ahí. No, pues... Y también, obviamente, ya pronto estará en la chela libre, ¿no? Esperemos que el buen Luis, ¿no? Pues nos lleve, por favor, ¿no? Sobre todo porque va a haber draft. Yo creo que sí va a haber algunas latitas para que prueben y vayan viendo en el programa. Sí. Ahí las encontrarán en la chela libre en un futuro no muy lejano, ¿no? Ahí en Doctor Río de la Loza 298, ¿no? Casi esquina con Doctor Carmona y Valle en la Doctores, muy cerca del metro y Metrobús Cuauhtémoc, ambos están ahí, ¿no? Ambas estaciones. Cerca de Avenida, Televisa. Cerca de Televisa Chapultepec, cerca de, pues obviamente también nos flanquea Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Por de si la quieren, Arena México. De la Arena México, cuando vayan a la lucha libre, pasen a la chela libre por un Perro Loco, ¿no? Y obviamente hay más variedad de chelas. No, te digo que hasta los gatos se quieren meter al programa. La voy a cazar. Sí. Mientras le seguimos aquí en la historia de... sí, pues comentábamos también en el programa que nos cayó los espíritus chocarreros, que ahora que ya también tengas allá la chela esta artesanal Perro Loco, pues hacer un programa en vivo desde la chela libre
Sí, para el estreno, ¿no? De que ya entra y hace esta fusión de Perro Loco con La Chela Libre. Obviamente haremos un en vivo, ¿no? Para festejar con bombo y platillo. Así es. Y sin menos espíritus chocarreros, ¿no? Con menos espíritus chocarreros, porque ahora sí anduvieron desatados. Ojalá y se pueda recuperar ese video, sí estuvo medio locochón. No sabemos si fue el espíritu de Cerati o fue el espíritu del buen Ferolachas, ¿no? Que vino a probar la chela de Perro Loco. La chela, ¿no? Que es un buen amigo, que pues obviamente Radio Pirata empieza también con él y contigo, ¿no? Con el buen Fer. Pero bueno, pues saludos al más allá. Obviamente antes de empezar en el programa, pues agradecer a DJ Skate, ¿no? Que está con nosotros, el buen Alan. La ovación se siente, ¿no? Alrededor de... Creo que ni los Cambios de México le aplaudieron tanto en el estadio como al debut de DJ Skate. La neta es que porque pues grabamos regularmente, ¿no? Ustedes no los ven juntos, pero a veces grabamos 2 programas en un día por nuestras agendas tan llenas que tenemos. Pero grabamos muchas veces el de programa de cortitas, pero rinconeras, que es nuestro programa de noticias. Y a veces grabamos algún, pues ya sea de alguna película, de algún héroe de acción, ¿no? Sobre todo y aniversarios de discos, como en esta ocasión el 40 aniversario de Signos. Pero pues estábamos diciendo que pues sí, la novatada, ¿no? Le pasaba a muchos DJs que debutaban con nosotros, muchos de la producción, que algo pasaba, y en esta ocasión pues se nos fue ese video, quedó dañado, el que empezamos a hablar de este disco, y aparte pues bien sacados de pedo, ¿no? De que las latas se movían solas, y entonces hoy el espíritu chocarrero estuvo bien locochón, nos apagó la compu, o sea, todo, ¿no? Sí. Es más, ya se iba a atravesar el gato, nada más porque no es negro, ¿no? Sí, la Pandora no es negra. Pues no sí. Mames, ¿no? Ya, y aparte, pues su sobrenombre es la Pennywise, ¿no? Entonces yo creo que sí también está igual de loca que el Pennywise, por eso yo creo que a lo mejor ya hay un choque de mundos, ¿no? Y de universos alternos. La Pennywise yo creo que era la que estaba desde afuera echando su vibra de quiero entrar, ¿no? Déjenme entrar. Ahorita les voy a hacer una maldad, ¿no? Pero bueno. Pues vámonos al tema de hoy, ¿no? De este disco Signos, que, bueno, a veces, luego es difícil, ¿no? Porque es volver a agarrar el hilo, pero bueno, me gusta el datazo que lanzaste hace rato, ¿no? De chupes ese datazo aquí en Radio Pirata, de que fue el primer disco de... El primer CD. El primer CD, exacto. Bueno, es que ya para nosotros todos son discos, ¿no? Pero bueno, el acetato, al cambio del CD, pues fue... Me comentaba, ¿no? Que era el primero que se lanzó para Latinoamérica, ¿no? El CD. El Signos fue el primer CD que se hizo de música en español, digamos, latinoamericana. Es este. De rock en tu idioma, ¿no? Después vendría el rock en tu idioma. Entonces, bueno, pues ese es el datazo, ¿no? De que este es el primer CD que se hace de música latinoamericana. Que obviamente lo tuviste antes en acetato, ¿no? Que es lo que decíamos que pues desapareció, porque pues ahí está la colección de discos de Soda Stereo en vinil, y ese, su tercer disco casualmente se esfumó. Sí, de hecho tenemos un programa donde hablamos de Soda Stereo y tuvimos aquí los viniles. Y no pudimos sacar el de Signos, ¿no? El de Signos no, pues obviamente no. ¿Quién sabe quién se lo quedó? Si está viendo el programa, nos haga güey, regréselo. No sea pinche granuja, ¿no? Ya sí, diga, bueno, ok, pues para que completen la colección, ¿no? Sí, porque lo platicamos en aquel entonces y ahorita lo platicamos, esa colección de acetatos, pues no es, ahora ya hay, ¿no? Ya otra vez salieron, ¿no? Se pusieron de moda otra vez el acetato y lo encuentras cualquier disco. Pero estos son las versiones, digamos, originales que salieron en los 80. Sí, porque con la música, sobre todo con estos formatos, aplicó el clásico que dice mi mamá que siempre no, que el acetato tiene mejor calidad que el CD y nos la vendieron, como decía el buen Fox, nos vieron la cara como viles chinos y nos vendieron el CD como que era lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y resulta pues que no hay como ir esa agujita a bajar, ¿no? Y pegar al acetato y... O como diría el meme del abuelo, ¿no? El del abuelo Simpson, ¿no? No, el del precio de la historia. Los bastardos, estos bastardos me engañaron, ¿no? Estos bastardos me engañaron, exacto, como el abuelo del Pawn Shop, ¿no? El precio de la historia. El precio de la historia que se llamaba aquí en México, ¿no? Latinoamérica, el precio de la historia. Así es. Pero regresando a esto de este disco, pues es el tercer disco de
de estudio de Soda Stereo. Viene después del Nada Personal, que comentábamos, ¿no? Muy pegado, sí, sobre todo en sonido, aunque ya hubo una evolución, como cualquier artista que tiene su evolución, pero lo chingón es que lo que platicábamos, y siempre lo hemos dicho de Soda Stereo, que ellos no solo evolucionaban en su música, sino en sus looks. Siempre fueron el parteaguas, yo creo que sobre todo del New Wave en Latinoamérica. Uh-huh. Aunque diga el puto Paco Huidrobo que me caga. Digo, no fobia, pero el puto Paco Huidrobo me caga. De que siempre su ego sobrepasa la realidad, ¿no? Y él siempre dijo, ay, es que no soy de Stereo, nunca fui fan, no me gusta, ¿no? Y son los Simple Minds. Son los Simple Minds en español. No mames, güey. Hasta Simple Minds se quedó atrás, güey. No por decir que Simple Minds no es una buena banda o no hizo nada, pero obviamente nada que ver, güey, o sea... Y siendo sinceros, o sea, a lo mejor la gente que sí es muy fan, ¿no? Muy clavada del New Wave, te puede decir varios discos y varias rolas de Simple Minds, pero realmente Simple Minds casi es un one hit wonder, ¿no? Esta de Don't You Forget About Me. ¿Sí? Y si es muy conocida esa rola, es por la película, ¿no? Sí, la correcto. El Club de los Cinco. Sí, o sí. de Breakfast Club. Realmente, o sea, ya sé que muchos van a decir, no, es que cómo es posible, ¿no? Si Simple Minds es una bandota y que no sé qué... Perdón, sí, está chido, a lo mejor te pegó, a lo mejor usted es muy fan del New Wave ochentero. Yo, en lo personal, sí hay cosas del New Wave que me gustan, pero pues obviamente me gusta más Soda Stereo que cualquier material de New Wave en general, ¿no? Porque sí hay cosas del New Wave que me gustan, pero no es como que mi género, ¿no? No soy tan como el Próspero, ¿no? O como el buen Leo, ¿no? Sí, saludos obviamente a la banda, son más clavados del New Wave. Ellos fueron más como los chavitos de Sing Street, ¿no? Y yo era más como el chavito que molestaba a los de Sing Street, ¿no? Como era yo más ponqueto, más radical. Más metalero, más punk, más heavy. Pero obviamente, considerando todo este movimiento de música pop, digamos, porque pues si nos ponemos estrictos, sí el New Wave pegaba más hacia lo pop que hacia el rock, pero aunque Soda Stereo obviamente traía todo este género naciente del New Wave muy pegado, pues no dejaban de rockear, o sea, sí se seguía escuchando muchos tintes de un rock clásico, ¿no? De un hard rock, que ellos mismos eran fans de Beatles, de Police, ¿no? De este post-punk más que del New Wave, aunque agarran todas estas ondas, y el signo no es de excepción, ¿no? Digo, sobre todo, si lo escuchas de pe a pa, ¿no? Te das cuenta que sí, aunque viene muy pegado y muy despegado muy pegado a Nada Personal y muy despegado gracias a Omar, ¿no? De lo que nos entrega en el Doble Vida. Uh-huh. Yo creo que Soda Stereo siempre tuvo, en todos sus discos, tal vez a excepción del Dínamo, siempre tuvo ese sello de rock al final del día, ¿no? Me explicó, digo, aunque sí estaban muy en la onda New Wave, porque pues sí era lo que rifaba, sobre todo estos discos de los 80s, ¿no? De Soda Stereo. Pero no sé, güey, o sea, a mí sí puedo escuchar hoy día, después de 40 años, el Signos más que el Doble Vida, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, me queda más claro que sí hubo un cambio pequeño del Nada Personal, pero sí hubo una evolución. Lo comentábamos hace rato en el programa Fantasmagórico, porque ahora es un programa fantasma, porque aparte no existe, ¿no? Sí, no, ahí está, pero no ahí se está, puede pero ver. no se puede ver, ¿no? La prueba de los chocarreros. Pero lo decíamos, su moda siempre no era, o sea, la moda en su look era una evolución constante junto con su música, ¿no? Obviamente, claro, influencias desde su look en vestimenta y peinados, pero también iba evolucionando esa moda o esa evolución, no solo moda, porque siento que Soda Stereo sí se ha criticado, sobre todo obviamente otra vez chinga tu madre, Paco, pero siempre siento que Soda Stereo, a diferencia de otras bandas latinoamericanas,
sí sabía sacarle jugo a las influencias que traían, pero siempre iban un pasito adelante. Sí. Como lo fue en México Caifanes, ¿no? También siempre, por ejemplo, estos ritmos que empezó a sacar, por ejemplo, el Diablito del Silencio en cuanto a Caifanes, pues nada que ver con irte como a los Xochimilcas modernos como Café Tacuba. Uh-huh. Sí, esa es otra cosa. Pero también iban siempre un paso adelante. Y creo que Soda Stereo en el rock latinoamericano siempre fue ese pasito adelante. Aunque digan que fueron Fusil, de lo que sea, o que Simple Minds, lo que tú me quieras decir, aún así su popularidad iba mucho de la mano también con su creatividad y su propuesta, porque siempre tuvieron una propuesta al final del día. Y quien diga, es que eran esto, eran lo otro, güey, todo el mundo, todas las bandas, hasta los mismos Beatles traían influencias de otras bandas o de otros músicos, ¿no? O sea, los mismos Beatles, o sea, John Lennon no sería John Lennon si no hubiera sido fan de Elvis Presley. Hay como que hay historias paralelas, ahorita que hablas de los Beatles, en esta parte de innovación, no solo musical, sino estética. Los Beatles, ¿no? El look con el que los ubicamos, ¿no? Más y el que los lanza a la fama, pues ellos no, o sea, esos cortes y eso, ellos decían, no, es que nosotros somos rock and rolleros o rockeros, ¿no? Ellos traían estas... Sí, más vaselina y el copete y el cuero, ¿no? Muy tipo Elvis. Claro. Y en Hamburgo, está Astrid Kirchner, una alemana que era fotógrafa. Ella traía ese look y su grupo de amigos, ¿no? Eran como existencialistas, ¿no? Y eran mucho de leer, andaban esto de... Sí, creo que el mismo Klaus Bormann también traía como esa onda, traía, ¿no? Ajá. Y Stuart Sutcliffe, que es el quinto Beatle que pues salió, ¿no? Antes de la fama y fallece. Él es el primero al que le cambian el look, ¿no? Él dice, no, pues me late, ¿no? Ese corte y la vestimenta y todo. Y ya cuando él regresa, bueno, después de que le cortan el cabello y regresa con sus demás compañeros, pues todos dicen, pues está chido, ¿no? Eso me late. Y a ella les hace ese corte. Uh-huh. Y también les influye en ellos en la vestimenta. No la que conocemos ya de los... Sí, esa ya es de Epstein, ¿no? Que también Epstein, tuvo la visión. De ponerlos muy uniformaditos, Ajá. ¿no? Pero sí cambia la vestimenta de esto, de todo de cuero, ya no, ya andan más, más casuales, ¿no? Como más, pues existencialistas, ¿no? Como se vestían, más de pantalón como de vestir, camisas. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué sería? O sea, influye también, o sea, ¿qué serían los Beatles si no hubiera sido por esta chica? En el caso de Soda Stereo, la novia que tenía en aquel entonces Gustavo, Tachi, que le decían Natasha, Chomsky o Chominsky, también un apellido así muy raro, que ya precisamente muchos años vive en Europa, y cuando llega, si recuerdas Soda Stereo, pues el primer disco es más como tirándole hacia ska, ¿no? O más o menos como de Police, ¿no? Esa onda más con ciertos tintes de reggae, de ska, de estos ritmos latinos, pero no como en el Doble Vida, sino más auténticos, ¿no? Sí, sí, más latino inglés, ¿no? Ajá. Por decirlo así, o afroamericano. Sí. Y ella, precisamente, Gustavo le presumía, oye, mira, ¿no? Pues soy músico, es mi banda, mira, escucha, ¿no? Lo que hacemos. Y ella decía, pues la verdad no me gusta, ¿no? Y entonces ella le presenta todo este New Wave inglés. Y también ella la que le dice, ¿sabes qué? A ver, yo te los visto, cuando empieza y le pone estas camisas de seda, ¿no? Abotonadas hasta arriba, por las fuera. Las gabardinas, los Dr. Martin. Los ¿no? empieza a peinar con estilo, ¿no? Uh-huh. Y sí, con toda esta laca, todo este hairspray. Sí, todo este estilo New Wave. Entonces, pues dos mujeres son las que les dan estos looks icónicos, ¿no? A estas dos bandas, pues icónicas, ¿no? Los Beatles en el rock inglés o ¿cómo se llama? Bueno, sí, Britpop, el inicio del Britpop o anglosajón, ¿no? El rock anglosajón.
y lo que es Soda Stereo para el rock latinoamericano, ¿no? Que pues, marcaron pauta. No solo ¿cómo se llama? Sus looks. Sí, que demuestra que hay mandilones del otro lado del charco y de este lado de América, ¿no? Si tu vieja te dice, vístete y píntate y ponte y peínate así, lo vas a hacer, ¿no? Te guste o no te guste, ¿no? Sí, pero eso es lo que les da, o sea, dices, ¿qué serían los Beatles sin ese look, ¿no? Aunque sí, también icónico. Ellos fueron cambiando, ya también su look iba cambiando también casi con cada disco. Sí. Y musicalmente. Son como muy paralelas, o sea, no estoy comparando para que no empiecen de, no, ¿cómo es posible? Que compares a los Beatles con Soda Stereo y la chingada. Pero tienen muchas cosas en común, ¿no? Cada quien, o sea, obviamente los Beatles es mundial y es lo que son, ¿no? Pero para el rock latinoamericano, pues Soda Stereo serían los Beatles para el rock en español, ¿no? Tanto que influían en su look como musicalmente, ¿no? Y que iban, como bien decías, un paso adelante. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ellos se iban, por ejemplo, cuando tenían chance, ¿no? Entre disco y disco, o entre gira y gira, pues se iban mucho a Europa, a los festivales, a escuchar bandas que aquí... Es claro. Más, si ahorita ellos te dijeran, ¿sabes qué? Veíamos, o nos empezó a influir tal banda y tal banda, dices, ¿y esos quiénes son? Uh-huh. ¿No? Porque... Entonces, por eso ellos llegaban acá con esas influencias que pues, acá ni se topa esos grupos ni esa música, y ellos con esa influencia sacaban cosas y decían, no manches, que estas rolas y estos discos. Y lo que decíamos también, que Persiana Americana incluida en este disco, pues creo que es de las más icónicas. Sí, no podría decir que me gusta más la de Canción Animal, la de... que es como la más icónica de Soda Stereo, la de música ligera. Me gusta mucho de música ligera. Sí me gusta, me encanta porque es ese rock noventero, ¿no? Ahí cambia, ¿no? Sobre todo de década y todo. Obviamente no podemos comparar el Canción Animal con el Signos, pero sí de canciones. Y para mí sí es bien difícil decir, híjole, ¿cuál es la más icónica? Tal vez en gustos sí podría inclinarme un poquito más por de música ligera, por lo que es corta, sintetizada, va lo que va, es rockera, ¿no? Es como esos himnos de estadio. Es de esos, pero Persiana Americana también, porque también Persiana Americana la pueden cantar en un estadio, la puedes poner en una disco fresa, la vas a poner en un lugar de rock, la puedes poner en un pub, en una cantina, en donde la pongas Persiana Americana la va a cantar la banda. La cuestión creo que se vuelva tan icónica, ¿no? De música ligera. Creo que lo que la eleva más en estatus fue que esa frase de gracias totales, ¿no? Que tocan esa al final. Sí, de su gira, de su despedida, bueno, la primera despedida, ¿no? Sí, bueno, así ya después fue el reencuentro, pero bueno, en el último concierto, creo que eso es también parte de por qué de música ligera se vuelve este himno del rock en español. Sí, porque cierran ese concierto icónico con ese... Y esas palabras que, pues ya ahora sí que referenciadas 20,000 veces, ¿no? El gracias totales. Creo que por eso es de que de música ligera es como la rola más icónica ya de ellos. Y creo que le toca también, ¿sabes qué le pasa mucho a diferencia al disco de Canción Animal, que creo que es su canción más rockero, su disco más rockero, perdón, a diferencia de Signos, es que le toca el auge de los 90 del MTV latino, ¿no? Entonces creo que ese video es mucho más icónico también junto con la canción, que se convierte en un himno de los 90 del rock en español. Pero creo que le daría yo un poquito más de mérito a Persiana Americana porque sin gozar de la popularidad que ya venía gozando Soda Stereo en Canción Animal, Persiana Americana por sí sola se posiciona, yo creo que una de las canciones más icónicas y clásicas del rock en español, junto con, no sé, güey, canciones de La Maldita, del mismo Café Tacuba, de Caifanes. O sea, Persiana Americana es un himno del rock en español, ¿no? No, y aparte de ahorita que decía así, tiene mucho mérito porque en este disco no tiene ningún video. No tiene ningún video. Hay videos que se hicieron después, pero no son, digamos, oficiales. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. El anterior, el de Nada Personal, pues sí tiene el video de cuando pasa el temblor, que es el que
el boom, ¿no? Con el que se da a conocer en toda Latinoamérica Soda Stereo. Pero no. ¿Por qué nunca hicieron un video? ¿Quién sabe si...? Bueno, también hay que ver las épocas. En el 86, para el rock latinoamericano, los videos no eran algo que dijeran, ahí se tiene que hacer. Era más... Aunque en Estados Unidos, bueno, en todo el rock en Europa ya era el video, ¿no? Si no tenías video no existías. Uh-huh. Acá todavía pues íbamos con años de retraso y era que tus canciones suenen en el radio y tú preséntate siempre en domingo, ¿no? O en Estrellas de los 80s, ¿no? Que Soda Stereo se presentaron ahí. Con Marcos Valdés, ¿no? Y Gloria Calzada. ¿Cómo no? Hijo de pinches programas pedorros. Pero bueno, era lo que como latino podías tener si a lo mejor no tenías o no contabas con sistema de cable y no tenías MTV. O querías ver a tu grupo, ¿no? O sea, no había videos. O sea, no, y que aparte videos. No era, por ejemplo, de que pues, esos programas pedorros no se presentaban en vivo. No, era playback. Si no era playback. Bueno, fíjate, la Verónica Castro sí tenía su programa ese nocturno, nuestro primer late show, como lo conocen en Estados Unidos, como estos de Jay Leno, Johnny Carson, toda esta banda. Pues nuestra Jay Leno de México fue Verónica Castro con su Mala Noche No, sí. Y luego tuvo otro, ¿no? Bueno, que era lo mismo, ¿no? Continuación. Sí, tenía... Tuvo como 2 o 3, ¿no? Le cambiaron el nombre, pero era el mismo sistema o misma fórmula, ¿no? De un programa donde se presentaba... Nada más que aquí era como... A diferencia de los late shows que se presentaban a lo mejor actores en entrevistas promocionando películas y a lo mejor músicos promocionando sus sencillos, aquí era como el programa dedicado a estos late shows mexicanos de Verónica Castro, era todo el programa dedicado a ese artista, ya fuera de pop o incluso de rock, que los tenía ahí en su sala, ¿no? Los entrevistaba y la chingada, y sí tocaban en vivo, ¿no? Sí. Como el de Juanga, ¿no? Que también rompió récord, que ese duró hasta el amanecer y medio México se quedó viendo a Juanga en vivo. Entonces, en YouTube lo encuentras, es el de Mala Noche No, de Soda Stereo. Completo. No mames, ¿a poco sí? Y que fue bueno, y también pues sus preguntas luego eran bien pendejas, ¿no? Porque pobrecita Verónica Castro también, aparte de que era bien barrio, ¿no? Sí, obviamente había música que ella no manejaba, entonces se veía totalmente que le pasaban el guión y se siente eso de que... creo que las mejores preguntas venían de sus tarjetas de que preguntaba el público, ajá, ¿no? Porque ella era como de, ¿no? Y sí era medio sosa. Sí, de preguntarles cosas como que de qué signo eres, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Sí, ya ellos, digo, sí lo tomaban divertido y sí contestan y también entran al cotorreo. Ya pero te sí. Lo voy a buscar. Entonces en YouTube de Soda Stereo en Mala Noche, ¿no? También hay un concierto que hacen para Televisa. También pero ese es de cuando vienen con la gira de Doble Vida. Pero ahí está también. Qué loco. Sí. Y es en vivo. O sea, ese también están tocando en vivo. Fíjate, sí, porque en Estrellas de los 80s no... Ahora, otra rola que también tiene mucho mérito de este disco es la de Signos, que también es una de mis favoritas de Soda Stereo. Y fíjate que es la menos favorita mía. O sea, la pondría en el último lugar. Sí, a mí me gusta, ¿sabes qué? La letra, no sé, güey, como dices, pues ya sabemos la historia detrás de tanto perico para grabar sí lo hablamos en en el otro. Bueno, ahorita lo hablamos aquí. Que es lo que contaba, ¿no? Que alquilan una casa de la chingada. Sí, que estaban muriendo de frío y pues dicen, pues... Vamos a lo mejor esto nos calienta, ¿no? Vamos a comprar un poquito de periscopio, ¿no? Sí, para ponernos en ambiente, vamos a ponernos rococós, ¿no? No, se pusieron paranoicos y eso se nota, digo, en la música, ¿no? Quitando Persiana Americana, que es como la rola más pop o más hasta bailable o eso, las demás rolas no es que sean tan obscuras, pero sí tienen ahí un mood medio... O sea, es considerado, creo, Signos como el disco dark de Soda Stereo. A mí, ¿sabes qué? Es que Signos me viene a gustar ya ahora. En ese entonces, pues yo ya más Persiana Americana y seguía más clavado con el doble beat, con el... Nada personal. Con el nada personal. Pero a mí lo que me pasa con Signos, yo creo que es como toda la música. A mí Signos me recuerda mucho una época cuando yo vivía en Cancún, que vuelvo a conectar con ese video, no sé, de esos random que andas viendo en YouTube y de esos, como dice, que no eran videos oficiales. Y esa rola
me gusta por cierta época, y aunque a lo mejor puedes decir, a lo mejor para ti no es como, wow, a mí me gusta. O sea, después de años de que no estaba como dentro de mis canciones favoritas de Soda Stereo, Signos viene a agarrar como una época, muchos años después, ya en la época de los 2000, ¿no? De los 2000, que es que ya volvemos cuenta regresiva, antes eran 80s, 90s, 2010, del 2010, entre el 2010 y el 2020, yo vuelvo a escuchar por situaciones del destino y random, vuelvo a escuchar Signos, y la letra, lo que dice, aunque son esas letras que después dices, chale, güey, ¿cómo a ti te cobran sentido en algún momento de tu vida? Y el güey andaba periqueado y hasta acabó en el hospital, él mismo se fue a meter al hospital porque andaba ya bien loco, ¿no? Sí, con taquicardia cañona. Y que regresa a su casa, los papás lo llevan, o sea, ¿cómo puede haber tanto distanciamiento y paralelismos a la vez de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y a mí Signos me gusta después de que para mí Signos, más allá del nombre del disco, era una rola que decías, bueno, a lo mejor nunca fue algo que... Es que ¿sabes cuál es, creo, mi bronca con Signos? No, a lo mejor la canción, la original del disco... A mí me gusta el riff que tiene. Ajá, pero creo que ya no me empezó a gustar ya ves que ellos le iban haciendo variaciones a la canción. Sí, en vivo nunca sonaban igual sus rolas. Me gusta la versión de Signos en vivo de como abrían en esa época los conciertos de Ruido Blanco, que siempre empezaban con Signos. Esa versión me gusta, pero las versiones que vinieron después ya no. Esa, si no me equivoco, por lo que es ahorita, ha de haber sido, más bien entonces no fue video, fue algún en vivo de esa época, entonces. Sí, que hasta alargaban la intro, ¿no? Y sí, había cambios. Es que el principio empieza con la pura guitarra. Con la pura guitarra, exacto. Entonces esa es la que yo más recuerdo, porque si a lo mejor ahorita pongo el Signos sí, la versión del... directo del disco, a lo mejor sí estaba más poperona incluso. Sí, como que hay algo que no. Hay algo que no, exacto, que envejece no tan bien. Pero sí, entonces ahorita a lo mejor cayendo en cuenta... es de algún... Sí, que abrían con esta, ¿no? Sí, abrían los conciertos. Sí, porque Signos. Es lo que te decía la guitarra, más bien no solo el riff del coro y el verso, sino cómo abre, exacto. Era la pura guitarra. Y era muy, no podría decir psicodélico, era muy, no sé, como muy hipnótico, ¿no? Sí, porque los conciertos empezaban tal cual, todo apagado y se empezaba a escuchar la guitarra y ya cuando entraba la canción se prendía. Exacto. Sí. Pero... pues, sí, es como la mejor versión de Signos que pudieron haber tenido. La de Ruido Blanco es la mejor versión. Después ya le empezaron a meter más cosas que... ¿Sabes qué se me hace ya las versiones que vienen después? Como las llamaría versiones doble vida. Se engolosinaban, ¿no? Ya con meterle instrumentitos y efectitos, ya no, exacto. Otra cosa, ¿no? De este disco, los teclados es la época de... Bueno, ya él estaba desde Nada Personal, pero aquí Zorrito, Bon Quintiero, que él hace muchos arreglos de las canciones y pues sí, se siente él un poco menospreciado por la banda porque pues él tiene mucho que ver en el sonido de este disco. O sea, aquí contribuye más que en Nada Personal. Él aquí sí hace muchos arreglos para la mayoría de las canciones, si no es todas. Y se escucha más presencia del teclado que en el Nada Personal. Sí. Hay versiones que dicen que Gustavo ya lo quería incorporar como un miembro ya de Soda Stereo y que Charlie y Zeta no quisieron. Pues es que se dividía el pastel, ¿no? Sí, pues de por sí ellos ya les tocaba menos, porque el 50% era de Gustavo y 25 y 25 de ellos. Se han de haber dicho, no, pues esto nos va a tocar... todavía menos, ¿no? Sí, no, pues qué pasó, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, aquí está Zorrito, trae ahí muchos coros, ¿no? De una tal, era parte de las Supremes, que aquí hace coros, que también se oye mucho, ¿no? Una voz femenina en varias canciones. De las Supremes, como diría, entonces metieron, como dijo Kalimba, ondas negroides, ritmos negroides, como dijo el buen, dijeron por más, Kalimba, ¿no? Dijeron los otros de OV7, sí, ¿no? Él puede decirlo y no le dice nada, pues él
Pues él es él, ¿no? Pero el que lo dijo fue un whitezican, ¿no? De OV7. Así, es que en este disco estamos metiendo más ritmos negroides. Y dice, chale, güey. ¿Qué pedo? ¿Y cómo la banda antes no se ofendía, no? Ni el Kalimba se ofendió, güey, ¿no? Sí, de hecho, en el disco en vivo, el que sigue de el Ruido Blanco. El Ruido Blanco, sí. Trae ahí, si ves en los créditos, viene coros de Supremes. Pero fíjate, yo dije, ¿no? En aquel entonces decía, mira, pues, o sea, que ya traigan de coro a las Supremes, pero ya después sabes la historia real de que ya en el estudio, pues le hicieron muchos arreglos. Es un disco en vivo, pero como todos, no hay un disco en vivo tal cual que se ha grabado tal cual como tocaron en vivo. Claro. A todos pasa por el estudio y se le hacen arreglos. Entonces, en el estudio le metieron los coros de las Supremes, ¿no? Las Supremes nunca estuvieron en el escenario. Sí, que es lo que decíamos, ya hablamos de del Ruido Blanco, ¿no? Sí. Del de Pepsi, ¿no? Sí, de las versiones, ¿no? Que hay en cada país. Fíjate que lo único que hay de diferente de la versión de México a las demás de Latinoamérica es esto de incluye los éxitos. Que aquí yo no sé por qué tenían siempre nos hacían esa mamada, ¿no? De ponerle incluye los éxitos, ahí por si lo ve la cámara, sí lo ponían así, no sé, ¿por qué hacían esa mamada? Incluye los éxitos. Ahora, otra cosa bien curiosa de este disco es que sí lo tiene 8 tracks, ¿no? O sea, cuando la mayoría de los discos, pues, oscilan entre hasta los 10, 12, 13 temas, ¿no? Uh-huh. Y pues, se fueron como, yo creo que se fueron tan tendidos como el perico les dio, güey. Es que dijeron, nada más tenemos 8, güey, ¿no? Ya con esos no más, güey, ¿no? Nada más eso eso es gracias al dealer, ¿no? Que no les pudo llevar más ya a no la podemos casa, seguir porque a la casa vieja, ¿no? Y nos vamos a morir, ¿no? Sí, ya párale. Nos va a dar un torzón de aquellos que no te cuento, ¿no? Vamos a quedar como chetos. Sí, vamos a quedar más torcidos que un cheto, ya nada más 8 sacamos, ¿no? Pero qué cagado, güey, pues son 8 canciones, o sea... Sí, pues es que tal cual, o sea, andaban de speed y vámonos, y ya vámonos, y vámonos, ya. ¿No? Ya ahí está el material, ¿no? Hagan lo que quieran, la disquera, ahora ahí está, ¿no? Sí. Pues la fama, el precio de la fama, ¿no? Sí, a ver, ahí tienes, ¿no? Pues las rolas de este disco. Sí, el tracklist desgraciadamente ya no veo bien. Ya hasta ahora ya no. Ya hasta ahora no veo bien. Está sin sobresaltos, que abre el disco. El rolón. El Rito. Juay de Rito. Juay de Rito. No, como diría López Dóriga. El Juay de Rito. Chale, antes los periodistas eran periodistas y no hablaban inglés, ¿verdad? No era necesario, ¿no? Me decían, no, ¿para qué? Es lo que hablábamos, que pues, antes del Tratado de Libre Comercio todo era en español, ¿no? Sí. No había Big Mac ni Whopper y todo era pues la Brontodoble y la Dino Triple de Burger Boy, Unifante. ¿No? La Unifante de Burger Boy, ¿no? Prófugos, esa fíjate es rolón. Y ese sí, en cada gira que hacían, esa era como, creo que la tocaron siempre. Pero la onda es que en cada versión cambiaba, ¿no? Pero en todas son sí, que no hay una que falle, ¿no? No. Sí, Prófugos, fíjate que sí. Yo creo que sí, obviamente te digo, Signos por una razón muy aparte del disco, pero sí, yo creo que Prófugos y Persiana Americana pues son las dos joyas. Y que no le pusieron incluye los éxitos de Prófugos, como pasa con las disqueras, ¿no? Uh-huh. Le ponen un título pendejo de incluye los éxitos cuando a lo mejor no sabes si va a ser más éxito otro, ¿no? Claro. Pero bueno, No Existes, después obviamente No Existes. Es otro rolón. También. En vivo no era muy frecuente en las giras. Exacto, es lo que te iba a decir. No figuraba mucho en sus playlists, ¿no? Sí, en concierto. La peluceaban ellos mismos, ¿no? Sí. Luego, obviamente, Persiana Americana, creo que fue el mayor hit de este disco, uh-huh. ¿No? En Camino. Que de hecho, en la gira esta de Me Verás Volver, en el disco no está, pero en el DVD trae como extras, ¿no? Canciones que no entraron en la... ¿Y trae esa de En Camino? Ajá, y de hecho ahí Gustavo dice, ¿no? Que es de las canciones que más le gusta de Soda Stereo y la tocaron muy poco, ¿no? En toda su carrera.
Sí, porque pues no corría con la suerte de, pues, o de la payola o la misma disquera, ¿no? O que a lo mejor en vivo, pues por lo mismo la gente no respondía tanto, ¿no? Sí, porque son estas canciones, digo, estas como por ejemplo En Camino, son canciones o sea, a lo mejor un poco lentas, ¿no? A comparación de, o sea, si pones, ¿cómo se llama? Persiana Americana, obviamente lo demás suena como en otro, como si fueran mundos distintos. O de otro disco, ¿no? De otro disco, sí. Entonces en vivo a lo mejor decían, pues, sí, la gente ya está arriba, ¿no? Prendida, y si les metemos Sí, algo más clavado en la textura, ¿no? Los vas a bajonear. Sí, pero eso, es que todos son unos rolones, todos los de este disco. Después sigue Signos, que bueno, es que hoy día no es de tus favoritas. No. Pero sí es parte fundamental de este disco, ¿no? Y una pieza clave, un cornerstone de lo que es ya como obra general este disco de Signos, ¿no? Okay, ahorita me estaba acordando precisamente que abren con Sin Sobresaltos. Uh-huh. Si ustedes quieren más o menos darse tinta de qué tan paranoicos estaban en esa época componiendo y grabando esta onda, nada más pónganle atención a la letra de Sin Sobresaltos. Y entenderán y dense un pasón y pongan esa rola para que conecten. No, se van a poner paranoicos. No, aquí no fomentamos las drogas, muchachos. Dino a las drogas, ¿no? Pero sí, obviamente, aunque digan, fue una broma, ¿no? Pero bueno, si no se meten nada, escúchenla y sí te das cuenta, ¿no? Uh-huh. Y obviamente cierra con la de Final Caja Negra. No, hay todas también igual tocaban en casi todas las giras, ¿no? Fue de estas rolas consentidas de ellos. Pero hay una versión, búscala, pero ya de Gustavo como solista. ¿Tocaba esta de Final Caja Negra? No en todos los conciertos, bueno, en todas las giras, pero está como mezclada, ¿no? Aún así en vivo, con otra rola de él. Sí, la empataba, ¿no? Ajá, se llama Pasajero. Ahorita se me fue el nombre. Que de hecho es de uno de estos discos de Plan B. ¿Te acuerdas que tenía una banda alterna, ¿no? Cuando era ya que hizo solista, que era como música más bien electrónica. Sí. Entonces esa fusión que hace de Final Caja Negra con esta otra rola que te digo, ahorita se me fue el nombre, Pasajero o algo así. No es Pasajero en Trance. Bueno, luego ahí les pongo el dato. Pero ahí está igual en YouTube. Y búscala. O sea, la mixea, pues sí, pero en vivo. O sea, no es de que en un álbum. Sí, en vivo. Sí, la va fusionando y va. Fusiona. O sea, empieza la canción como esta otra rola. Y de repente ahí mismo empieza a cantar sobre ese riff, la de Final Caja Negra. Y llega un punto donde todo es como en trance, ¿no? O sea, en este mood así muy de que está chido el viaje. Pero a mitad de la canción mete la guitarra un riff acá y se prende todo, ¿no? Ya se oye más rockero. No. O sea, esa es como dulce y salado, ¿no? Okay. O sea, que de repente estás en ese mood. Y ahí te vas sin avisar, ¿no? Sin vaselina, ¿no? Ay, qué versión. Ahí sí dije, no, ya. Digo, siempre he admirado a Cerati, siempre pensé que era un genio. Pero con ese, sí, no, ya. No, apaga genio. Y vámonos. Para genios, Paco Huidrobo, ¿no? Bueno, él es un semidios. Él es un semidios, un demigod, ¿no? Sí. Chale, Paco. ¿Cómo dice Fer de Baná? Ubícate, güey, ¿no? A lo mejor hay mucha banda casual, ¿no? Obviamente que puede decir, no, pues yo de ahí nada más conozco la de Persiana Americana. Yo les recomiendo que se avienten el disco de principio a fin. Total, son 8 rolas. Es que, güey, yo creo que en la época de las cavernas, de donde provenimos nosotros, podía haber materiales, no sé, güey, hablando desde el pop como el Thriller, güey, o hablando discos de pop como el Purple Rain, o puedes hablar discos como el Led Zeppelin 2, o puedes hablar discos, no sé, güey, el Let It Be, no sé, güey. Uh-huh.
que escuchar toda la obra para entender lo que el artista traía en esa época, ¿no? Digo, desde anécdotas como de la paranoia. De la paranoia y de meterse tanto perico. A lo mejor dices, bueno, el Magical Mystery Tour o el Sgt. Pepper, pues con una fe de ácidos, contexto histórico, social, personal de una banda. Yo creo que escuchar, no sé, güey, discos de The Clash, de lo que me digas, güey. Sí, es escucharlo de Es Pepa. escucharlo de Pepa y clavarte, porque era lo que hacíamos antes, ¿no? Hoy con el YouTube, el Spotify o el YouTube Music o el... Desde el CD, que ya le podías con el control brincarte a la siguiente. Brincar, antes pues era desde la hueva, no, entre hueva y entre que, bueno, lo dejo correr. Uh-huh. ¿No? Porque aparte era de, pues, tenías que tener hasta cierta precisión, hasta para eso te hacías hábil, güey, ¿no? No era un botón, tenías que ser hábil para escoger la canción. Para ponerlo con suavidad, para que no rayaras el disco, también, ¿no? Con la aguja. Entonces, eso hacía que todo el arte de un acetato o de un disco de cualquier artista fuera conceptual, llámese desde Pink Floyd o discos de King Crimson o discos tan banales o poperos, como te decía, como el Michael Jackson, lo que tú quieras. Escuchar toda la obra de ese artista, de ese disco, de ese LP, era eso, güey, escuchar, entender todo lo que traían o lo que querían exponer o expresar como concepto o no de un disco. Uh-huh. Y creo que Signos pues, siguen esa línea, ¿no? De que dices, ok, escúchalo completo y después me dices, ¿no? Sí. Porque habrá mucha gente que diga, pues nada más de ahí me sonó Persiana Americana o tal vez Signos porque incluye los éxitos. Sí. Pero que a lo mejor las han oído Signos por X o Y razón, pero te juro que Persiana Americana, mucha gente dice, pues no mames, es el disco donde viene Persiana Americana, ahora me entero que ahí venía. Y a lo mejor ni eso, ¿no? Dicen, sí, es una rola de Soda Stereo, pues no sé en qué disco viene. ¿En qué pero disco viene? Ajá, sí. Pero si escuchas el material, yo creo que, sobre todo para muchas generaciones nuevas que les guste una u otra canción de Soda Stereo o de cualquier artista en general, viejo, que fueron de la época antes del streaming, o del Spotify o de la plataforma que fuera, creo que es bonito que se den como el chance, como de leer un libro, güey, ¿no? O sea, decir, ok, bueno, esta es la obra, esto es lo que presentaron, este es el concepto que hicieron en este material. Y escucharlo de principio a fin, güey. No hay otro, o sea, no hay otra para mí, para entender un concepto o un disco o un LP, un long play, decir, esto es lo que presentaba el artista en ese momento. Escucharlo de principio a fin, güey. Sí. Punto. Sí. Signos, pues creo que es un disco que lo tienes que escuchar, digo, incluso hasta por morbo decir, poco estaban bien pericos esos güeyes y qué pedo. Pues escúchalo, güey. Y entonces y vas a entender un poquito, ¿no? De lo que se habla de estas anécdotas. De por qué el traían. mood de este disco, ¿no? Que no es a lo mejor tan... Vamos a ponerlo, aunque no sea bailable tal cual, pero bueno, sí se escuchaba más en discos, en discotecas o antros ahora. El Nada Personal. Que el Signos. ¿No? Las canciones de Nada Personal sí las ponían en el Magic o en el News, ¿no? Quien no sepa, pues bueno, lo siento. Yo anduve enfrente del Magic y vi dije, qué pedo, ¿no? Aquí después, ¿cómo se llamó? Porque después cambió el nombre, ¿no? El Magic. Sí, fue la Boom. La Boom, sí es cierto. Pero antes era el Magic Circus y el Rock Garage y luego fue la Boom. Pero sí, hoy anduve por ahí y dije, no mames, no, qué pedo. Y hay muchos edificios, ¿no? Sí, ya ha cambiado mucho la zona. Todo. Pero bueno, en esos lugares, ¿no? Sí, te ponían esas rolas de Soda Stereo. Y pues, esto ya no. ¿No? O sea, era otro mood. Aunque tiene ciertas cosas todavía arrastrando del Nada Personal, pero es en otro mood. Y cuando conoces ahora la historia, si no sabían que pues, sí andaban todos paniqueados por tanta cosa que se metían, te digo. No, aquí las cosas. A veces Gustavo va a decir, ya dejen de estarme balconeando, que era bien perico. ¿no? Sí, que relájense, güey, ¿no? Sí. Sí, es que acá algo se cayó atrás. No se vio, pero bueno. En fin. Ya me da miedo. Ya tengo miedo. Y de hecho, en ahorita que estamos hablando de Magic, ¿no? De este disco allá por el Toreo, esta es la primera gira donde llegan aquí a México. Y tocan en el Magic Circus. Y tocan en el Magic Circus. Carísimo, ¿no? Pues sí. Que sí dije, pues sí, quiero verlos. Aparte,
Sí, yo todavía era menor de edad. Sí, no podías entrar a un antro. No podía, pues no me dejaban entrar. Una, eso, y dos, los costos, ¿no? Porque era el cover más lo que tenías que consumirle bien, ¿no? Porque no era de, nomás dame una chela y ahí me la llevo tal. No, mijo. Pide botellita, ¿no? ¿Qué más va a querer? Carajo. Y bueno, con este disco digo, que ya habíamos conocido el Nada Personal, pero este es como llegan con este disco, ¿no? Pues es la carta de presentación, aquí ya en vivo. Y yo recuerdo, ¿no? Me acuerdo, mira, para eso sí tengo memoria, de dónde compré el disco. ¿Dónde lo vi? ¿En Discolandia? No. ¿Disco Sorba? Había unos que se llamaban, no sé, mira la coincidencia, eran Disco Z. En la zona rosa había en galerías. Ay, en galerías, Disco Subiendo Z. las escaleras, las primeras, por la entrada principal, las escaleras, y estaba subiendo de frente, que es más, ahí creo que trabajó Javier. ¿A poco? Fíjate. Y sí, me acuerdo que pues antes pues, veías una tienda de discos y era meterte a ver qué había. Sí, ¿no? Y pasarte ahí toda la tarde. Un ratote. Y sí, pues entré y dije a ver qué hay. Y pues luego, o sea, lo que me llamó la atención, que lo platicamos en el otro programa que no se vio, es de el logotipo, ¿no? Sí, que había cambiado, había variado. Había cambiado, pero este es, digamos, el que sufre menos cambio, o sea, de uno a otro. Entonces es lo que me llama la atención. Digo, no más, Soda Stereo, ¿no? Porque sí, pues no trae la foto de ellos, ¿no? No trae. O sea, es muy simple, ¿no? Realmente la portada, ¿no? Y pues enseguida, ¿no? Ir con mi mamá y, oye, ¿me prestas tanto para...? ¿Me prestas para comprar ese disco? Qué bellas épocas. Sí. Pues son cosas que pues creo que todos los discos de Soda Stereo los compré en las diferentes, ¿cómo se llaman esas? Pues también discotecas, ¿no? Disquerías, ¿qué le llamamos? Sí, disquerías creo que se llamaban. Sí, de ahí de plaza. O tiendas de discos. Tiendas, ¿no? De discos, ahí de galerías, creo que ahí compré todos. No sé si te acuerdas que, saliéndonos un poco, pero bueno, de Soda Stereo, cuando vamos a comprar el de Nada Personal, ya andábamos, nos parábamos del cabello. Sí, ya usaba uno en la época New Wave, ¿no? Me acuerdo que estábamos comprándolo. Sí no me acuerdo cómo se llamaba la tienda, pero es donde ya después tuvo el Sanborns. Y estábamos viendo, ¿no? Y para comprarlo, y se nos acercaron unas personas a preguntarnos que si tocábamos en algún grupo. Nah, pues todos somos morros, ¿no? Sí, pero como ya traíamos esto todo de traer el cabello, ¿no? Todo, las gabardinas y todo el sí, pensaban que tocábamos en una banda. No, pues me faltaban algunos años, ¿no? Sí. Pero bueno, son de esos que dices, no me acuerdo, ahorita tengo que apuntar las cosas para acordarme de lo... Sí, no mames, no, espérense. ¿Y cómo te acuerdas de cosas que...? Sí, pues es que son cosas que pues te marcan, ¿no? Y marcan una época, sobre todo quien haya vivido, pues nos gustaría que nos escribieran ahí si vivieron esa época de los 80s, si se vestían de esa manera, si les influenció el New Wave, ya sea pues latino, como esta mano de la mano de Soda Stereo, o les influenció más el Simple Minds, o Simple Minds, ¿no? O Tears for Fears, o pues todas esas bandas, ¿no? Y realmente si son fans de Soda Stereo, o si son del team Paquito Huidrobo, # chinga tu madre, no te metas con Soda Stereo. Y que hay algunos, porque la vez pasada que también, pues, tocamos este tema de los alucines del Paquito, sí hubo mucha gente que brincó, ¿eh? ¿Sí? Sí, se molestó. Uy. Y nos dijo que no, que éramos unos ignorantes, que nosotros tenemos... Pues este programa no es para oídos mamoncitos, ¿no? Exacto. Como diría el buen Escorpión Dorado. Pero bueno, pues que nos pongan ahí si pues, les tocó los 80s, ya sea chavos, adolescentes o poco más adultos, les tocó toda esta época de... Y si lo compraron, ¿no? Si tuvieron el signos de acetato que hoy
el fantasma chocarrero que anda por aquí, creo que se lo llevó en algún momento y desapareció el Signos en versión acetato y solo queda esa versión pequeña, ¿no? De CD. Sí, hay que nos platiquen pues cuál es, ¿no? O sea, cómo conocieron este disco. Si ya fue después, si fue en su momento, si les gustó, a lo mejor también dicen, pues no, este es el que menos me gusta, ¿no? Si sabían que ahí venía Persiana Americana. Exacto. Y pues bueno, como siempre lo decimos, aquí creo que más que venir a tirar datos y no, y esta canción la grabaron ¿no? O aquí está... Sí, es algunos datos que sabemos, pero de nuestro lado, cómo lo vivimos, qué nos gusta más, qué no, como ahorita decimos Signos, a mí, la canción, no el disco, no, a mí no me gusta tanto, a mí sí por esto, o sea, es más bien nuestra perspectiva de que nosotros, como en la película El Señor de los Anillos, estuvimos ahí, ¿no? Hace 40 años, ¿no? Hace 40,000 años parecerían que fueron, pero pues sí, claro. Sí, no son datos técnicos, porque para eso también hay muchos canales y muchos videos. Sí, que te pueden hablar y desmenuzar el disco y quién hizo la mezcla y y en fin. Bueno, Richard Coleman también toca ahí en un par de temas. Sí. Ahí toca la guitarra también. Quien no sepa quién es Richard Coleman, o ya nada más google y investigue un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, de ese calibre se las aventaba Soda Stereo. Así es. Entonces sí, pues lo que platicamos aquí fue cómo lo vivimos, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, como en mi caso que la canción de Signos no, es la que menos ¿no? me gusta, todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Creo que queda cubierto los 40 añotes, ¿no? Su velita y su pastel y vámonos, ¿no? Por otros 40 años, no, ya no creo que lleguemos. Y ya, y así iremos sacando, ¿no? De discos que van a ir cumpliendo. Sobre todo este año del 86, que hoy, en 2026, son 40 años y que hubo, pues no solo en el cine, sino en la música y en la cultura pop hubo cosas muy, muy chingonas, ¿no? Es un año que brilló por tanta productividad creativa, ¿no? Sí, porque también tenemos otros programas, ¿no? En este año precisamente, por ejemplo, el de Metallica, el Master of Puppets, también ya tenemos un programa ahí, de películas que fueron del 86. Fue un año, creo que el 84 y el 86 son como los años más fuertes. Prolíferos, ¿no? De esa década. Sí. Que toda la década, y lo hemos platicado, en los 80s es punto y aparte. Pero estos 2 años no sé por qué fueron como los más prolíficos, como dices, en tanto música como en cine, en varias cosas, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Nuestro programa de Signos. Y de los espíritus chocarreros. Sí, que ¿no? parecía que en la habíamos librado, pero no. También ahí se cayó algo y dice, chale, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a tratar de recuperar ese otro, no para subirlo porque pues no tendría caso. A lo mejor subir algunos shorts por ahí de lo sucedido, sobre todo, ¿no? De la parte esta de lo que pasó, ¿no? Y ponerle de música de fondo lo de los X-Files, ¿no? O del programa ese de Lo Increíble, o sea, algún de esos programas de que pasa, o de La Mano Peluda. Que a lo mejor dice el cazafantasmas, ¿no? Va a querer venir al programa. Ah, estaría bueno. No, es que yo estuve ahí, ¿no? Así como estuve en el Dakota y mis preferiría que viniera Adame, ¿no? ¿Sí escuchaste eso de que es amigo de Ringo Starr? Sí. Y que tiene su foto, pero que es de un güey que es el doble de Ringo Starr. De Ringo Starr. Sí, ya lo balconearon, pero él dice, no, sí, es mi amigo y cuando viene lo llevo a comer tacos. Ringo Starr es vegetariano, no mames. No mames, es igual que si vas McCartney, a mentir, ¿no? Sí, si vas miente a mentir, bien, ¿no? Sí, investígale, ¿no? Me jodas. Chale, hermano. Aquí va a venir a decir también. Pero bienvenido, si viene Carlos Trejo, pues ya que podamos y recuperamos esos videos, que venga. Cotorreamos con él. Y cotorreamos con él, ¿no? Y con sus bloqueamos juntos. Y con sus chichitas de perrito embarazado, ¿no? sí. Pero bueno, ahí está. Pues el gusto es siempre haber compartido el programa contigo. No, pues un placer y hasta la siguiente, ¿no? Obviamente agradecer a DJ Skateboard, ¿no? Que está aquí con nosotros. Sí. Pues te tocó la novatada como a todos, o sea, no ha habido uno que no le ha tocado algo No se van raro. limpios. No se van limpios de este programa. Sí, no, algo pasa cuando es la novatada, ¿no? Del que se pone ahí en los controles. Exactamente. Entonces, ahí está. Es buena señal, ¿no? Porque cuando a alguien no le pasa algo, digamos, chale, pues además que no es bueno, ¿no? Este no la armó, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, gracias a estar ahí en los controles, de habernos echado la mano hoy. Claro, y obviamente pues ya vámonos, porque el café es diurético y me estoy meando. Sí.
No, y también de salida otra vez, ¿no? Darle el agradecimiento a nuestro patrocinador Perro Loco, que pues ahí nos seguirán surtiendo de otros tipos de cerveza artesanal. Lleve sus deliciosos sabores, ¿no? Si Boeing va a quebrar, vamos a salir con Perro Loco adelante este país, ¿no? De varios sabores. Sí, ahí los vamos a ir presentando y también darles ahí, ¿no? El dato. El dato de qué va para que cuando lleguen a su chelería preferida, si es ya en el caso de la chela libre, lleguen y digan, yo quiero mi Perro Loco. A huevo. ¿No? Está bien. Bueno, pues ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en el siguiente.